y darles la bienvenida también a las personas que nos ven por internet. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y gracias por pedirnos que se unan junto con nosotros en estas enseñanzas. Bueno, a todos ustedes también, gracias por su puntualidad y gracias por estar aquí. Comenzaremos la clase 7, que nos quedamos en el ¿se acuerdan? ¿Sí? Estábamos viendo el rol de la esposa. Y bueno, vimos lo que era ayuda idónea. Pero a mí me gustaría que ustedes mismas vinieran y nos dijeran lo que es una ayuda idónea. Si es que Caro pasa por favor. Y nada más, procuren hablar fuerte para que se oiga en mi micrófono, que traigo que no me palpita. En cuanto a lo que es la ayuda idónea, lo busqué sobre el diccionario y dice que idónea es que tiene aptitud para alguna cosa, que es adecuado, conveniente. La palabra idónea tiene como sinónimos apto, capaz, habilidoso, eficiente, dispuesto, inteligente, entre otros. Después, analizando un poco en cuanto a lo que tiene que ver con el original en hebreo, encontré con respecto a la palabra eser. Y eser se aplica siempre a Dios mismo y sus actividades. En otras ocasiones se refiere a la ayuda que proviene de la fuerza de un ejército y que sin ella es muy probable que se perdiera la batalla. Ayudar a alguien supone entonces compensar lo que le falte de fuerza. La mujer entraña esa ayuda tan particular y especial, ayuda idónea y fuerte. Esta palabra usada en el Antiguo Testamento en el contexto de asistencia vital, de vital importancia y de gran alcance, fuerza o fortaleza. Dice que esta palabra ser proviene de dos raíces, que es rescatar y salvar, fuerza o resistencia. Entonces, en realidad acá lo que está diciendo también sería en el relato de Génesis 2, en el que se le quita al hombre una parte de su anatomía para crear a la mujer, la idea que se transmite es la de complementariedad. La primera parte no está completa hasta unirse con la otra. Entonces, y viendo también un poco la ayuda más prácticamente, la esposa tiene un papel muy importante porque puede rodar al esposo con amor, con aceptación, con aprobación, con apoyo, porque el apoyo produce que el esposo esté más dispuesto a enfrentar desafíos, con exhortación, con consuelo. La mujer también debe disponer de sus cualidades, ofrecerlas completamente a su marido a fin de ayudarlo a convertirse en el hombre que Dios lo ha llamado a ser. También los dones y talentos que la mujer tiene deben complementar a los de su esposo y viceversa. La esposa, para conocer el plan de Dios, dedica tiempo a la palabra y a la oración todos los días para poder ser esa ayuda idónea. Atender a su esposo y a la familia debe ser un gozo reflejado con un corazón de siervo, como el que tuvo Jesús. La intercesión a favor de su esposo y la familia asegura también el cuidado de Dios. Y otra forma también es pidiéndole la guía al Espíritu Santo y también para discernimiento y para ser revestida de sabiduría. Sería un poco más práctico la parte de idónea. Perfecto. Vamos a ver. ¿Sí? Perfecto. Esto vamos a hacer un pergamino. ¿Sí? Y lo vamos a dar para las casas. Sí, porque está muy buena la descripción. ¿Alguien más que traiga? ¿Pasa, Carito? Arriba la cara. ¿Cómo está? Ayuda idónea. Hice como un resumen sobre algunas cosas que encontré en el diccionario y otros pensamientos que también saqué en la Biblia. Cuando Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo, se refiere a que necesita y le dará una esposa. El término ayuda idónea se refiere a que se concibe a la esposa como una compañera ideal del hombre, una ayuda, un apoyo necesario. La idea viene precedida de la concepción de lo que es una unión completa, en donde el hombre necesita esa ayuda para sentirse realmente completo. La ayuda necesaria para el perfecto desarrollo de una esposa. Y me basé en lo que dice Génesis 2, versículo 18 hasta el 23. ¿Leo el 18?
Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Dios vio la necesidad de que el hombre estaba incompleto en relación a los demás seres vivos. Ser una ayuda idónea es justamente ayudar, completar a mi esposo para que él pueda alcanzar el diseño de hombre que Dios lo hizo cuando lo creó. Es socorrerlo en lo que él necesita ser socorrido. Esta extraordinaria tarea nos confronta a cubrir aquellas necesidades y demandas de acuerdo a las prioridades de mi familia. Cualidades a desarrollar. En primer lugar, para ayudar a mi esposo, debo hacerlo con una buena actitud, expresarle el amor de Cristo en todo lo que haga. Para ello debo permanecer sujeta a Cristo y tener dominio propio. Y eso solo lo alcanzo cuando tengo tiempo de comunión con el Padre y mi espíritu se nutre de Cristo. Debo conocer el orden de Dios para la familia. ¿A qué nos llamó el Padre? Conocer el diseño de mi esposo y en base a eso organizar las prioridades. Ayudarlo a no desviarse de lo que Dios le mandó a hacer, afirmarlo, impulsarlo, ayudarlo a organizarse, brindarle ánimo, suplir sus necesidades almáticas, haciéndolo sentir amado y admirado, y físicas, haciéndolo sentir cuidado y atendido. Debo ser una mujer organizada y perseverante. Si no siempre, por mejores intenciones que tenga, no alcanzaré buen éxito. Anoté que en tu agenda las prioridades estén establecidas. Y un consejo que Pati me dio es de hacernos un horario de todas las cosas que hacemos en la casa y todas las necesidades que tenemos que suplir. Tiempo de comunión con Dios. Una mujer dependiente de Él y de su espíritu, sujeta a Él, será una verdadera ayuda idónea. Cuidar de mí, amarme, cuidar mi interior y mi exterior me dará mejor ánimo a la hora de hacerlo por mi esposo. Cuidar de mi esposo, ser un punto de enfoque que lo ayude a permanecer en la voluntad de Dios, saber escuchar, respetar, aconsejar, servirle, saber valorar todo lo que hace por su familia, verlo como Dios lo ve a pesar de sus errores, atender a los hijos, atender el hogar y como último puse atender el ministerio que se expresa para con otros que no son parte de mi casa. Muy bien. ¿Qué le pongo? Sí. ¿Y cómo le pongo? ¿Caro qué? Carolina, todas o Les digo, no me desubique, no me desubique. Bueno, las demás, ahorita al final me van a dar sus tareas, que también hay algo o alguna de las que hizo que puede complementar en algo lo que ya dijeron las Carolinas. ¿Sí? Oh, no, pásate, Belén, pásate. Ahí tantito te dejen. ¿Sí? Ok. Yo busqué el Proverbio 31, que habla de cosas. Lo imprimí, marqué todo en USB, que me gusta que una versión como muy clara y actual. Y marqué todo lo que hace en lo práctico la mujer virtuosa. Y bueno, marqué que su marido puede confiar en ella, que hace bien lo mal, que bueno, encuentra el alma en el niño, como que trabaja mucho. Después habla de que es trabajadora, se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Cuando llega el invierno no teme por su familia. Entonces estoy marcando todo lo que hace la mujer virtuosa. Y como un resultado de este trabajo, dice que sus hijos la levantan y la bendicen, su marido la alaba. Quiere decir que nadie en la familia tiene como que algo negativo para decir de ella, sino que la bendicen y la alaban. Y después dice, recompénsela por todo lo que ha hecho.
que sus obras declaren en público su alabanza. Y me hacía acordar de lo que contaba Pati, que hablaba de que los judíos es como que separaban una parte del diezmo para su esposa. Y yo pienso que una mujer virtuosa no solo se merece una parte del diezmo económico, sino que Dios la prospera en todas las áreas de su vida, porque es como que está poniendo en práctica un mandamiento de Dios. Y anoté cosas para hacer en lo práctico, me gusta ir a lo práctico, y puse, cuando habla de ser confiable, respetar sus ideas, no reírse o burlarse, guardar sus secretos o ser confiable, no contar sus cosas si no quiere, ayudarlo a crecer en lo espiritual, en las áreas de su vida, en todas las áreas que podamos ayudar, ser parte activa en la economía, como hablábamos de ayudarlo, no decir, no querer manejar todo, sino ser un equipo. Anoté eso también, ser un equipo, de no competir entre sí, sino estar todo el tiempo como luchando juntos. Bueno, ser sabio en las áreas que es débil o en las áreas que él no es bueno, no esperar a ver que lo haga, a ver que le salga mal, así le digo, te lo dije, sino saber que si un área no le va bien, tener la iniciativa de ayudar o proponer otra idea, animarlo, estar atenta, como dice en el capítulo habla de que esta mujer está atenta todo el tiempo a ver qué falta en el hogar, qué hace falta, y si no tiene ropa, ella va y la hace, si no puede ir a comprarla, la hace. Es como que habla de una mujer que está atenta todo el tiempo, que el invierno no la agarra desprevenida, ninguna situación económica te agarra desprevenida, sino que siempre tiene algo guardado. Entonces habla de que es prudente, de que es organizada, de que también cuida su vestimenta, su cuerpo. Otra cosa práctica, promover la búsqueda de Dios todos los días, oremos, leamos la Biblia, hagamos un devocional. Después, algo que aprendí en estos días, declarar las promesas que Dios nos dio todos los días. Declarar, aún así no lo veamos, una mujer nos enseñaba de que, por ejemplo, si tu esposo no es muy demostrativo, decir, mi esposo es demostrativo, él es cariñoso, como declarar incluso esas cosas que uno no las ve y decir, el Señor tiene control de mi economía, tiene control de mi familia, Él es mi proveedor, es mi sanador, mi maestro. Entonces, declarar todas las promesas y hacer una lista y anotarlas, declararlas todos los días, porque cuando uno declara y lo visualiza, se hace. Eso es lo que ¿no? Y por último, anoté algo importante que es el tiempo de calidad. Salir a pasear, pasar tiempo juntos y que no se pierda eso, porque la rutina es como que algo que te absorbe y muchas veces el enemigo aprovecha incluso eso. Entonces, anoté por último eso, el tiempo de calidad. Bueno, gracias. ¿Se dan cuenta cómo, bueno, así es el Espíritu Santo, ¿no? Nos complementa. Aún como cuerpo nos complementa. Porque unas lo hicieron en un concepto y otras en otro, ¿sí? Y eso nos ayuda muchísimo, muchísimo. Yo creo que sería muy bueno agarrar lo de todas y ir sacando las cosas buenas, ¿no? A lo mejor alguien me puede hacer ese favor y después leerlo, porque es cierto lo que dice Belén. O sea, hay cosas que tenemos, pero que no le damos el justo valor. Pásate, Sandy, para acá. Que llegue tarde, pero... Sí, no hay problema, aquí no hay El que nosotros podamos a nosotras mismas animarnos, ¿sí? A hacer o a desarrollar esa parte que nos falta. Miren, algo es muy cierto, que la gran mayoría de matrimonios no se preparan para el matrimonio. Nadie les enseña, nadie los habilita, ¿sí? O sea, es una habilitación el preparar o el ayudar antes de que se casen. Y eso es muy bueno, considero. Sí, de aquí tuve a Lucho y a Flor y considero que no lo estuve. No.
No es cierto, no estuve en clases. No, tengo a Juli y a Miqueas, que a ellos sí los tuve antes de su matrimonio, y fue muy bueno, muy bueno. Juli un día me decía, Pati, o sea, todo lo que nos hablaste, todo lo que nos dijiste ha sido un material para ayudar y para que las cosas sean más fáciles y más fluidas. Eso, mire, si para eso nací, bien. Yo le digo gracias, Señor. Si para eso es, bien, ¿sí? Porque yo creo que ya el hecho que como cuerpo nos unamos y nos ayudemos, ¿cuánto más cuando somos nosotros matrimonio? El que podamos verdaderamente estar conscientes de lo que significa ser una ayuda, ¿sí? Idónea, adecuada, la que Dios me tenía, como usted le quiera poner, póngale el adjetivo que usted quiera, ¿sí? Pero que sepamos bien nuestra función y saber lo que es importante. ¿Qué cosas son importantes? Ahora, cuando estamos hablando, estamos en un tiempo en que siempre estamos corriendo, siempre el tiempo como que no nos alcanza, como que quisiéramos más horas, ¿no? Pero, ay, es que no pude leer la Biblia, ay, es que no pude orar. Tenemos que buscar las formas. O sea, nadie le ha dicho que para poner las cosas en manos de Dios tiene que estar sentada, hincada, parada. Nadie se lo ha dicho. Aquí que ha encontrado que debe de ser de esa manera. No. ¿Por qué? Porque es una relación personal. Porque es una relación continua. Imagínense si tuviéramos que llegar con nuestro marido cuando tenemos que comunicarle algo y decirle, oh mi Señor, le quiero venir a decir y a comunicar tal cosa. No. Es más, estamos haciendo algo y le estamos platicando, ¿no? Yo ahora el doctor me andaba diciendo algunas cosas y yo le decía, mira, vete para acá. Yo estaba haciendo y lo estaba oyendo y yo le estaba contestando, estaba escuchando perfectamente, ¿no? Aunque estaba haciendo otras cosas. Yo le decía, ahora para acá, vete para acá. Y así estábamos. Pero tenemos esa habilidad. Las mujeres tenemos esa habilidad. Por favor, sáquele jugo, ¿sí? Aproveche a que podemos hacer varias cosas a la vez. No fue en vano que Dios lo hizo. Por esa razón es que en ocasiones yo les digo, y principalmente en la cuestión espiritual, cómo está, cómo se siente, cómo lo ven. O sea, no, si usted lo llega a percibir, que eso es discernimiento, empiece a ser una ejecutora, o sea, no a verlo. Creo que se siente mal, creo que está cansado. Usted no ande creyendo nada, pregunte, ¿sí? Y dígale, y aquí estoy, vamos a hacer, y te voy a apoyar, ¿qué necesitas? ¿Quieres que me calle? Está bien, me callo. ¿Sí? ¿Quieres que hablemos? Hablamos. ¿Quieres que te dé mi sugerencia? Porque eso es importante. Mi sugerencia también. ¿Quieres mi opinión? ¿Quieres mi consejo? Dígale qué es lo que necesita. Pero entienda bien cuál es su papel. ¿Qué es lo que Dios está esperando de usted? Y es cierto, esta mujer, que bueno, su madre le da la profecía, ¿sí? Su madre profeta le declara, le habla, le dice, ¿sí? ¿Se acuerda quién era? La madre de Lemuel. Ándele, bien. La madre de Lemuel, y habla precisamente que es una mujer llena de energía y de fuerza, ¿sí? De fuerza en el corazón y de fuerza física. Yo observaba a una mamá muy de cerquita, veía cómo he visto a lo largo de los años
cómo los mismos hijos, en cuanto llegan de la escuela, lo primero que hacen es decirle a la mamá: ¿en qué te ayudo? ¿En qué necesitas que te ayude? ¿Qué quieres que te haga? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ven que es una mujer que se esfuerza, es una mujer que trabaja, es una mujer que está al pendiente de todo, que no es que le hizo por ahí el bife nada más frito porque no hay otra cosa, ¿sí? O un fideo con y no porque sea malo, ¿no? Pero se me hace a mí como que no es una gran comida un fideo con manteca, por ejemplo, ¿sí? O sea, para mí eso como que no es comida, para mí. Salir el fácil. O sea, entonces, que seamos un poquito más previsoras, un poquito más allá, ¿ok? ¿Queda claro lo que es ayuda idónea, mujeres? Ahora, ¿les queda a los hombres también? ¿Claro? Sí. ¿Sí? Para que vean que Dios también, o sea, les dio una responsabilidad, nos ha dado una responsabilidad bastante fuerte de llevar, créanme. Ya cuando no es nada más la esposa y el esposo, sino cuando vienen los hijos, ¡ájale! Viene uno bueno, pero vienen dos y luego ya si llega un tercero, santo Cristo. Es repartirte en 50 cosas. Claro, cada vez, por eso es que Dios los da poco a poco. Por eso tarda 9 meses, no es cierto, por eso no, pero ¿sí? O sea, tarda un tiempo para que tengas otro bebé. ¿Por qué? Porque poco a poco. La cosa es que vamos siendo habilitadas por el Señor poco a poco. Pero nunca olvidemos de quién dependemos, ¿ok? Y eso es muy importante para que Dios vaya perfeccionándonos, ¿ok? Ejercitar los dones aún de servicio que tenemos, ejercitarlo en el hogar. O sea, porque a veces pensamos que nada más es en la congregación, y no es así. Miren, Romanos 12, del 2 al 12, ¿sí? Aquí habla de varios servicios que se hacen, ¿sí? Que él, no importaba dónde se encontrara Pablo, aún así él siempre servía, ¿ok? Entonces eso es. Aquí Caro lo puso también, Caro Sosa decía que era como un ejército, ¿no? Como un ejército también. Y entonces es siempre animar, apoyar a tu esposo en los proyectos de su vida, de lo que tiene. ¿Sí? Y a ver, yo aquí en el manual yo le puse, porque nos debe de quedar muy claro, mujeres, no somos apéndices de los esposos. ¿Sabe lo que es ser apéndice del esposo? ¿Para qué sirve el apéndice en nuestro cuerpo? Plata para el cirujano. No, para nada. O sea, sí, pero si no tiene, a ver, ¿qué doctor? No, es plata para el cirujano, ¿no? Solamente, pero si la tenemos, bueno, si no la tenemos, bueno, ¿sí? Su cuerpo funciona perfectamente, o sea, ya a lo mejor tuvo alguna función hace muchos años, pero ahora lo único que hace es dar lata. Cuando se inflama, ¿sí? Lo único que causa es una molestia y hay que quitarla, hay que extirparla, porque no sirve para nada. En las apéndices se encuentra lo que usted no se imagina, que se come y de repente por ahí ¡pum!, se puede alojar
y luego eso se infecta y se inflama y hay que quitarla. Entonces no seamos apéndices, o sea, seamos útiles, seamos personas verdaderamente que aporten, no el 50 y el 50, como muchas veces lo oímos. Si la mujer tiene que poner el 50% y el hombre el 50%, no, tenemos que poner el 100% de lo que somos, porque somos mucho. Dios nos ha dado muchos potenciales como para que demos el 50%. ¿Se da cuenta? No. Bueno, es que si trabajo, entonces ya lo demás de la casa, no, pues entonces ya no lo puedo hacer. O hago una cosa o hago la otra. Y con eso está diciendo, o lo hago con un 50% o no el otro 50%. No es así. Somos una unidad. ¿Sí? Somos una unicidad. Tenemos cosas distintas, dones, habilidades, talentos distintos, formas de pensar distintas, pero hay un solo espíritu y un solo sentir en el que nos movemos. Debemos de buscar, dice aquí, busca el bien, ¿sí? Del esposo y de la familia. Sí, cabrón. La unicidad es el que yo tengo, ¿sí?, habilidades, destrezas y talentos distintos a mi marido, aún en forma de solucionar alguna cosa, ¿sí? Pero los dos buscamos ser una unidad, buscamos actuar en un bien común, movidos por un solo espíritu, el bien, el edificar, el levantar, el ayudar. Sí. Eso es lo que es la unicidad. Les voy a poner un ejemplo. ¿Hace lo mismo, tiene la misma función el Padre que el Hijo? No. ¿Que el Espíritu Santo? Pero sin embargo, cuando hicieron al hombre, ¿qué dijeron? Hagamos. Cada uno en lo que tenía que hacer, ¿sí? Y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí?, sobre la tierra, o sea, veía y transmitía lo que podía ver, pero luego vemos después que dice, y Dios dijo, y cuando en la palabra dice Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, es porque entró ahí el verbo. El Padre dijo que se hiciera y el Hijo ejecutó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice en Juan 1:1 que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, el verbo ejecutando desde Génesis lo que el Padre decía que se tenía que hacer. Y después vemos a Jesús en la tierra diciendo, yo no hago lo que el Padre, lo que no me dice el Padre, hago lo que el Padre me dice hacer y digo lo que el Padre me dice que diga. O sea, él era el ejecutor, tenía una función diferente, y así es en el matrimonio. En el matrimonio tenemos funciones diferentes. Ahora, ¿qué quiere decir? Que Jesús no iba a hacer nada de lo que le tocara al Espíritu Santo. ¿Es así? ¿Lo hacían así? No, todos trabajaban, todos opinaban, todos pueden decir lo que se tiene que hacer, ¿sí? Hagamos. Pero no lo hacía el Padre, no lo hacía el Espíritu Santo, quien lo hacía era Cristo. ¿Se da cuenta? Él era el ejecutor de todo. Entonces, eso es la unicidad. Saber que hay que hacer. A lo mejor el esposo dice hay que hacer, pero él no tiene el tiempo de hacerlo. ¿Quién cree que lo va a hacer? Las ejecutoras. ¿Sí? O sea, nosotros somos esa parte complementaria. Pero bueno, pero no tiene tiempo. Ok, vamos a ponernos de acuerdo en cómo lo vamos a hacer. Porque hay que hacerlo.
Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces vamos a ponernos de acuerdo y vamos a hacerlo yo creo que, mire, al menos en lo personal yo le puedo decir, yo creo que lo que más debemos de aprender a tener es contentamiento. La mujer es muy fácil que se desvíe a causa de no tener contentamiento en su corazón, de sentir que las cosas que hace son carga, o de decir, ay no, es que ya, estoy cansada. A mí eso me llamó mucho la atención cuando yo llegué a Argentina, que hacían algo que tienen que seguir haciendo, pero decían, no, es que ya estoy a full, ya no puedo, ya estoy cansada de eso, y a veces palabras más fuertes para mí, ¿sí? Y yo decía, yo pensaba, yo las escuchaba y me decía, y lo tienes que seguir haciendo. Este hijo ya me cansó, ya no puedo, ya hasta aquí llegué. ¿Y lo vas a abandonar? ¿Lo vas a dejar? Es que ya no aguanto a mi marido, ¿sí? Ya estoy, que ya no puedo más. Me tiene la cabeza, ¿cómo dicen? Seca, ¿sí? Ya me tiene la cabeza seca. Hay tantas expresiones que, mire, yo de verdad no me reía porque me la aguantaba. Digo, cuando ves una mujer así, no te vas a reír, ¿verdad? Pero yo decía, ¿qué es eso que te seca la cabeza? O sea, ¿eso qué significa? Que ya no puedes pensar, que ya no das más. O sea, se me hace, son expresiones diferentes, ¿no? A lo mejor en México decimos otras, pero ¿sabe qué? Yo me doy cuenta que si el hablarlo, ¿sí? Como ahorita lo explicó Belén, tan sencillo y tan fácil, o sea, el decirlo, eso va a traer ánimo a tu vida, eso va a traer ánimo a tu corazón y por fe, porque eso es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Diciéndolo, hablándolo, declarándola, y eso lo vas a atraer, ¿sí? A tu persona. Dígame qué sucede cuando dices, ya, este hombre me tiene la cabeza seca. ¿Quién te la va a irrigar otra vez, no? ¿Sí? Yo decía, Señor, yo le impongo manos a esta mujer para que venga otra vez. O sea, porque hay cosas que si nosotros las hablamos y las declaramos así, sino hacerlo con alegría de corazón, con contentamiento. No de que estés toda la vida de buenas y riéndote, pero con contentamiento es sabiendo para quién lo estás haciendo, ¿sí? Sabiendo para qué lo estás haciendo. Servir siempre con una sencillez de corazón, de veras con un temor de Dios, de no lastimar su corazón, que lo que yo haga o ejecute hacia con mi esposo no lastime también el corazón de Dios, porque mi esposo también es hijo de Dios. A ver, ¿cómo vamos a dividir el corazón de Dios? Dígame usted cómo vamos a pretender dividir el corazón de Dios. ¿A favor de quién va a estar? Porque aunque nosotros cerremos, el Señor siempre está dispuesto. Dice que sus misericordias son nuevas cada día. Entonces, ¿cómo vamos a pretender? ¿Sí? No, Señor, hazlo y quítale y ponle y agrégale y añádele. No sé cuántas cosas andamos allí haciéndole. O sea, no nos toca a nosotros hacer eso, ¿me explico? No nos toca a nosotros orar de esa manera. Pero sí podemos tomar de lo que tenemos aquí y declarar. Yo conocí una mujer que me enseñó esa parte y me enseñó muy bien. Ella, el Señor la sanó de un cáncer fulminante. O sea, la abrieron, cuando la abrieron, la vieron y la volvieron a cerrar. Y le dijeron a su esposo, llévesela a su casa, ámela por el mes que le queda de vida y no podemos hacer más.
O sea, ella está totalmente hundida de cáncer. En todos sus órganos. Entonces hubo una vecina que supo y fue y oró por ella. ¿Y qué cree? Se sanó. Totalmente, pero totalmente. Los médicos de todas maneras y el esposo, que no era creyente, nada más ella era creyente, le decía, bueno, de todas maneras, te vas a hacer unas quimios para asegurarnos que no tienes nada. Porque ni aún con los análisis él lo creía. Y ella, por amor al esposo, se las hizo. Y me acuerdo que se le cayó el pelo y le decía, las pestañas no, señor, que no se me caigan las pestañas ni las cejas. Sí, el pelo sí, pero las pestañas y las cejas no, señor. Y no se le cayeron, ¿no? Yo le dije, por ahí te hubieras llevado también el pelo, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay que de veras le piden al Señor y no se les cae el pelo? Bueno, ella sí, y ella lo vio de esta manera, ¿sí? Se compró 50 turbantes y 50 mascadas y 50 cosas y aprendió a ponérselas. Ay, se veía tan bonita. Yo le decía, qué bonita te ves con esas cosas. Y aprendió a hacérselas, ¿eh? Y eran de las bufandas que se pone uno, pero ella aprendió acá a ponérselas, se veía hermosa. Y ella me dijo un día, todos los días y todas las noches, yo le pongo las manos a mi esposo antes de que se despierte y cuando está dormido y declaro que él es un hombre de Dios. Y yo lo voy a ver a los pies de Cristo. ¿Sí? No me, fíjese que sabia, porque ella decía, no me importa si se congrega o no, pero a los pies de Cristo. Porque era un hombre bastante durito. Y 50 cosas le encontraron en las congregaciones. Y yo creo que todas le tocaban a él. Todas las manos que puede haber le tocaban a él. Pero sabe que es un hombre que verdaderamente le servía y le sigue sirviendo a Cristo donde Él está. Entonces, qué hermoso es poder ver algo que tú pides, que tú sabes que necesita tu esposo y su familia, porque sus 2 hijas se hicieron cristianas y se casaron y ahora sus nietos y todo, pero él no se congrega. Le digo, para él fue muy difícil esa parte y bueno, uno también es respetable, pero es un hombre de Dios que se dedica, que estudia, que tiene un trato para sus nietos, para sus hijos, es un hombre ejemplar, trabajador, bueno, lo que tiene que ser. Y él adquirió como un compromiso mayor con el Señor y le dijo, Señor, yo voy a ejecutar lo que tú me enseñas. Y hasta el día de hoy lo puede uno ver, ¿sí? Entonces, esa es la parte que de veras Dios nos ha dado como algo natural, ¿sí? O sea, está el ayudar, el dar, está en nuestra naturaleza. Es antinatural, ¿sí?, que la mujer no sienta o no quiera ayudar a su prójimo o en este caso a su marido. ¿Sí? Cuando una mujer tiene un problema de identidad femenina, es una mujer que es indiferente a la vida. Y ese es un problema, porque va en contra de su propia naturaleza. ¿Sí? Cuando nosotros vemos a alguien que necesita, las primeras que corren son las mujeres. Se lo decimos porque nosotros hemos visto mucho en los temblores, en las inundaciones en México. ¿Quiénes son las primeras que corren? ¿Quiénes son las primeras que antes que otra cosa se ponen a hacer comida y se van a donde esté el desastre para llevarle, ya sea a la gente que está
en los temblores ayudando. Este último temblor, usted no sabe qué hermoso fue ver que por donde pasaba la gente, o sea, cuando veían que venía la gente porque les daban cascos, porque les daban equipo y venían caminando, nos contaba me contaba mi hijo y mi nieto, dice, ay, bonita, era tan bonito porque veníamos ya súper cansados. Veníamos a las 6 de la mañana, mi papá y yo, de haber trabajado toda la noche. Dice, y veníamos arrastrando literalmente los pies porque ya no podíamos de todo lo que habíamos estado haciendo. Dice, y cuando llegamos al lugar y vimos todo, dice, nos pusimos a orar mi papá y yo. Y le dijimos, Señor, danos y dinos dónde están las personas que tú has dejado vivas. Dinos en qué parte, para que ahí sea donde ayudemos. Ahora, ellos no tenían nada que ver, ni con Protección Civil, ni con nada. Me decía mi nieto, y al rato, abuelita, tú veías cómo mi papá se subía y decía, a ver, que venga tal excavadora y que excave aquí y que haga esto y el otro, y a ver, no dejen que la gente se acerque. Y le decían, ingeniero, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué ingeniero? Es diseñador gráfico el hombre, ¿sí? O sea, ingeniero, ¿qué hacemos? Y todo el mundo diciéndole, y entonces dice, ¿y dónde excavábamos, abuelita? Había que ser. Dice, sufríamos, no te vamos a decir que no, porque de repente encontrábamos, por ejemplo, juguetes, y nosotros pensábamos, Señor, que no, Señor, que no haya un niño ahí, porque eso pasa. ¿Dónde están los juguetes? En las recámaras de los niños, ¿no? Y ellos empezaban a escarbar y empezaban a ver juguetes, y yo le decía, Señor, que no haya niños. Dice, y no estaban ahí, estaban en la recámara de los papás, en donde el Señor les decía. Yo dije, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, qué importante es tener ese corazón, esa naturaleza divina, porque es una naturaleza divina el querer ayudar a otros. Eso es una mujer idónea, eso es la naturaleza de la mujer. Así es que no puede ser que yo tenga un corazón para otros y no lo tenga principalmente con ese fervor, con esas ganas de ayudar a mi esposo, de bendecir a mi esposo. ¿Sí? Aunque tenga cara de león, no se preocupe. ¿Sí? Ya Dios se la cambiará, Dios tratará. Sí, de veras, porque a veces es difícil. Yo les digo, a mí la cara me expresa mucho, pero yo siempre me pongo desafíos. Yo cuando veo una persona así, toda carona, ¿cómo se dice? ¿Sí? Así de cara dura, le digo, voy a ganar, ¿sí? Voy a hacer que el Señor endulce ese rostro, ¿sí? Y hasta que lo logro, no piense que no. Y soy perseverante hasta que el Señor endulza ese hombres y mujeres, ¿sí? Porque dice la palabra, ¿no? Dice también la palabra que Él endulza nuestro rostro, ¿no es cierto? Entonces lo que menos quiere nuestro marido es vernos con caras así, que a veces con la mirada decimos todo, siendo sabia, porque esa es la que edifica la casa. Sí, dice maldanesia con la de arriba. Bueno, de eso no vamos a hablar, pero sí vamos a hablar qué es edificar su casa. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que a ustedes se les ocurre o piensan, ¿sí? que es edificar su casa? Y tiene que ver con cumplir con las funciones que veníamos hablando para que su casa sea realmente un pedazo de cielo en la tierra, donde su esposo, como decía allí Belén, al final que su marido y sus hijos la alaban, o sea que ha podido construir una casa donde la mente reina la paz, reina la armonía, donde cada uno de ellos ha podido
expresar de la mejor forma sus talentos y ha podido desarrollar todo lo que Dios ha puesto, porque ha encontrado un ambiente propicio y el aliento necesario para hacerlo. Y yo le voy a decir que otra cosa tiene que ser una mujer, por eso el discernimiento tiene que ser parte nuestra. Y tiene que pedírselo al Señor, mis amadas. ¿Sí? Y no tan solo que lo hagan, sino que lo ejecuten. O sea, que cada vez estén más habilitadas en eso. Porque una mujer también sabia que edifica su casa, sabe cuando el diablo quiere venir a atacar. Discierne cuando el diablo quiere venir a atacar. Yo fui habilitada primero con los bebés, en los cuneros, a ser sensible a la necesidad de un bebé. ¿Sí? Ahora, cuando en ese entonces Dios lo estaba haciendo, ni piense que sabía lo que Dios estaba haciendo, sino simplemente yo lo sentía en mi corazón. Yo así decía, ponme en mi corazón, Señor. Yo en mi corazón sé que solamente tú pones las cosas y no fallas. ¿Sí? Y así empecé a hacerlo. Y entonces yo veía un bebé y yo sentí en mi corazón que tenía que orar por él, por alguna cosa de los papás, por alguna atadura, por alguna herencia, por alguna cosa que ellos tenían. Y empecé a orar e interceder por ellos cuando los cargaba y los ministraba. Y así Dios me empezó a quitar el corazón. Dios empezó a endulzar mi rostro. Yo tenía una cara de sargento mal pagado, porque ni siquiera de sargento. Mal pagado, inconforme, de todo. ¿Sí? Y yo le dije, Señor, por favor, hazme una fuente de tu amor. No puede ser que yo te tenga dentro y mírame cómo estoy. Yo me veía, no piense que no. Entonces, ¿qué es lo que el Señor empezó a transformar eso? Después me mandó con las psiquiátricas, totalmente también evadidas en sus mentes, ¿sí? Y empecé a administrar, pero ahí ya tenía yo más herramientas, ¿sí? Ya había entendido, ya sabía que era el discernimiento, ya sabía cuando era algo, un espíritu adecuado, o sea, de Dios, algo que le sucedía a la persona, las cualidades de la persona, y ya había aprendido, ¿sí? Ya había aprendido cuando atacaba a una de las mujeres en la cárcel y yo estando en mi casa, cuando venía el diablo a atacarlas. ¿Sí? A oprimirlas principalmente. Desde una ocasión, te voy a contar cómo fue mi aprendizaje. Yo tenía una de las internas que se llamaba Natalia. Entonces un día el Señor a las 4 de la mañana me despertó para que orara por ella. Y Dios me decía, ora e intercede por ella. Pero yo tenía mucho sueño. ¿Y qué cree? Me adoro. Dije, mañana, Señor. Yo mañana oro. Temprano oro. Sí. Pero hoy tengo mucho sueño. Y me dormí. Al día siguiente dije, ay, voy a orar por Natalia. Pena religiosa la mujer, ¿no? Eso sí. Y entonces me puse a orar. Pero ese día nos tocaba ir a la cárcel. Entonces cuando iba yo le decía a una de mis amigas, fíjate que en la madrugada sentí orar por Natalia, es que vamos a ver cómo está. Y cuando llegamos a la penitenciaría nos dicen, ustedes están con las psiquiátricas, ¿verdad? Sí. Dice, bueno, les vamos a dejar pasar porque están muy deprimidas. Porque anoche, no sabemos cómo, ella salió del sótano, porque ellas estaban en el sótano, ahí vivían, salió del sótano, subió hasta la azotea y de ahí se tiró y se suicidó. A mí cuando me dijeron eso, ¿qué cree que lo primero que vino a mi mente? No, el Señor me estaba diciendo que orara.
Dice, no entendemos. Se hizo invisible porque había muchos, haga de cuenta que en cada puerta para acceder arriba había una guardia. Luego para el elevador, las escaleras, había otro. Para el elevador había otra guardia. O sea, no había forma de evadir tantas guardias. Y sin embargo, todas las evadió y se tiró y se mató. No, imagínense, yo lloraba, de veras, con un arrepentimiento, con un dolor, con todo. Lo que usted se puede imaginar, yo lo sentía. Condenación, me sentía inadaptada, Señor, no voy a poder con esto. Todo lo que usted pueda pensar, yo en ese momento, ahí me quedé llorando, ni siquiera entré, sino que me quedé ahí en la puerta llorando. Y después las custodias me decían, no, pero no fue su culpa, no se preocupe, mire, esto pasa con ellas, es muy fácil que ellas se suiciden, así peor, ¿no? Yo recuerdo que mi amiga me dijo, me agarró, me dijo, tranquila, cálmate, y a eso venimos. Pero estas son partes de las batallas que tenemos que aprender a ganar. Nunca nos va a volver a pasar esto, Pati. ¿Vas a volver a desobedecer a Dios cuando te diga que ore? No, le decía yo, pues ni yo tampoco. Así es que te diga a ti y que me diga a mí para que también se asegure, ¿sí? Y nos va a decir a las dos cada vez que ellas vengan a ser oprimidas. La mujer sabia percibe, ¿sí? Percibe los ataques demoníacos que puedan sufrir su familia, su matrimonio, sus hijos. Discúlpeme, pero cuando la palabra dice que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro ayudador. Que andemos distraídas en otras cosas, sí lo va a hacer también. Porque el diablo, cuando no te puede parar, escúcheme bien, cuando no te puede parar, te va a acelerar, pero te va a sacar del camino. Si no te puede parar, de alguna manera, él te va a acelerar, te va a poner más trabajo, te va a poner a hacer más cosas para que te distraigas y no escuches la voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo es suave, es como un silbo apacible. Es suave, no es dominante, no es predominante, no es fuerte, es suave. Ahora, ¿dónde es ese silbo? ¿Dónde es ese pensamiento? Proviene del corazón a la mente. ¿Le ha pasado? Ay, como que este amiguito de mi hija o de mi hijo, como que no me gusta, no sé qué, pero no me gusta. ¿Le ha pasado? Eso es, cuando proviene de aquí adentro y sube. No entiende, pero hay algo que no le checa. ¿Sí? Bueno, esa es una alerta. Entonces empiece a orar y decirle, Señor, muéstrame. Saca a la luz lo que tenga que hacer para yo darme cuenta y entonces hacer y tomar las medidas que sean necesarias. A eso se refiere la edificación. Ahora, si usted me pregunta si otra de las mujeres se volvió a suicidar, no. ¿Por qué? Porque nosotros aprendimos muy bien el trabajo del enemigo, ¿sí? De la aflicción, de cómo viene y aflige a las personas, es entre las 3 y las 4 de la mañana. Y esas horas era cuando el Señor nos levantaba y, como dijo mi amiga, nos unimos en un sentir y a ella la levantaba y a mí me levantaba también a orar por cualquiera de ellas cuando venía pequeña. Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos un vallado alrededor de ellas y le pedimos al Padre, ¿sí? Porque Él es el que manda ángeles. Le dijimos, Señor, por favor, manda ángeles guardianes a todo el lugar del psiquiátrico, ¿sí?
y que nada venga a tocarlas. Y ahí estaban las celdas de castigo, donde las psiquiátricas estaban, porque todas le tenían miedo a las psiquiátricas. Entonces, ¿dónde las mandaron? Al sótano, donde estaban las celdas de castigo. Y después, cuando las mandaban a las de población normal, a las celdas de castigo, ellas decían, no, si aquí nos la pasamos suave, es más, aquí dormimos, pero tranquilamente. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque el Señor era fiel para cumplir, porque no te va a dar una responsabilidad y no te va a dar también privilegios, autoridad. Te da una responsabilidad, pero también te da autoridad, porque si no, ¿cómo? ¿No? Entonces, eso es lo que pasa. O sea, es la que construye, es prudente, es temerosa de Dios. ¿Sí? Hoy más que nunca se necesita la sabiduría que proviene de Dios. Aquella que nos da la destreza y la habilidad para tomar decisiones, y decisiones espirituales principalmente. Yo veo que cada día vamos a necesitar tener más nuestros sentidos espirituales agudizados, ¿sí? Más prestos, que verdaderamente el Señor hoy nos dice que tengamos revelación de su palabra, que abra nuestros ojos espirituales y que nuestros sentidos espirituales sean agudizados, sean cada vez más finos, que seamos más perceptibles, que seamos también más diligentes. Si usted ve que alguien tiene a alguien, no lo deje pasar. ¿Sí? Si yo veo que está triste, vaya con la persona y dígaselo. Le voy a decir para qué. Para que usted esté cada vez más certera en lo que hace. ¿Sí? El otro día yo le di una palabra a un amigo que iba a Suiza o Suecia, siempre me confundo. La cosa es que iba para allá, ¿sí? Y cuando se iba, le escribí y le dije, mira, te quiero dar esta palabra. El Señor me dice que tú tienes toda la autoridad para ir y hablar acerca de la familia. Él tiene 5 hijos. Es de los valientes, de los pocos valientes que ahora hay. ¿Sí? 5 hijos. Y mire que ha sido difícil porque todo el mundo, ¡ay, otro bebé! Pero bueno, ellos han sido obedientes a lo que Dios les ha dado. Y le dije, y es el tiempo que tú vayas y muevas los corazones de ese lugar. Porque en ese lugar están muy acomodados. Digo, yo no sabía si era Suiza o Suecia, pero fue. Y ayer lo vi. Y le dije, quiero que me digas si la palabra que te dije fue real. O sea, si verdaderamente provenía de Dios o nada más es algo que yo me imaginé. Y me dijo, tal cual, Pati. Cuando yo llegué a ese lugar, dijo, el Señor me empezó a decir que tenía que hablar de la familia. Y yo le dije, habla de tu familia, habla de lo que tú estás haciendo con tus hijos, porque es hermoso lo que estás haciendo con tus hijos. Porque oiga, ver una criaturita de 4 o 5 años dirigir la alabanza con los niños, oiga, eso no es cualquier cosa, ¿sí? Cómo oran y cómo ellos interceden. Dije, tienes que hablar de eso, porque no es tu obra. No creas que vas a decir, ay, es que voy a poner en bien a mis hijos. No. O van a pensar que vengo aquí a decirles o a elogiar que yo soy un excelente papá. No, tampoco, porque tampoco lo eres, ¿sí? Pero ve y habla de lo que Dios ha hecho con tus hijos. Porque tenemos que estar conscientes que toda obra, ¿sí? proviene de lo alto. Toda obra buena proviene de lo alto. Entonces ve y háblalo, ¿sí? Y me dijo, como me lo dijiste, Pati, así lo hice. Le dije, ¿por qué no me regresaste el mensaje?
¿Qué no ves que yo me ando ejercitando en palabra de sabiduría, de ciencia y quiero de profecía? Le dije, yo quiero. Yo le dije al Señor, Señor, dame porque yo por muchos años yo la retuve por temor. ¿Sí? Porque vino alguien y me dijo, ¿a poco de veras crees que tú vas a fluir en palabra de profecía? Y callé mi boca. Por el qué dirán. Había muchas cosas que Dios tenía que sanar en mi vida, pero ahora que ya la sanó, ahora hay que hacer la razón, y ahora sí la voy a hacer, ¿sí? Ahora sí la voy a decir. Palabra de sabiduría, no estoy hablando de que soy profeta, ¿sí? Que son dos cosas distintas, sino una palabra de sabiduría. Y ahora, mis amadas, ya no me la callo, ¿sí? Porque tenemos que ir habilitando nuestro espíritu, ¿no? Tenemos que ir fortaleciendo y dándonos cuenta que Dios nos está desarrollando en cosas que a lo mejor hace años atrás no lo hacíamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el que vaya con usted con su hijo, y si Dios le da una palabra de sabiduría, dígasela. Dígasela. Sí. Y de esa manera que pueda ser también edificada. Una mujer también que es parte del rol de la mujer, una mujer enamorada y amiga, ¿sí? Aquí habla en Cantares 5:16, dice, su paladar dulcísimo y todo él deseable. Este es mi amado y este es mi amigo, hijas de Jerusalén. Fíjense bien cómo lo está diciendo. Su paladar es dulcísimo, todo de él, todo me gusta. Eso le está diciendo. Deseable. ¿Sí? Yo veo a mi esposo, Señor, yo deseo a mi esposo. Me es hermoso mi esposo. Aunque los demás digan lo que digan, si para usted lo es, mire, hasta ahí está bueno. ¿No es cierto? Yo le digo luego al doctor Lucy, ay doctor Lucy, se ve usted re bien guapo. ¿Sí? No sabe qué hacer, se lo aseguro que no sabe qué hacer, pero no importa. Le digo, para mí está hermoso. Me acuerdo que un día una amiga me dijo, ¿y qué tal que un día le pintamos el pelo al doctor Lucy? Y ni se te ocurra meterte con las canas de mi marido, ni se te ocurra. Con mis canas no te metes. Le dije, porque a mí me reencanta así como está. Así es que no, ¿sí? Este es mi amado, este es mi amigo, hijas de Jerusalén. Ella lo está contando y se los está diciendo a otras mujeres, ¿sí? Lo que es para ella. ¿Qué quiere decir enamorada? Que nosotros nos tenemos que fomentar a sí mismas, lo que decía Belén, ¿sí? Yo tengo que decirme a mí misma que sigo enamorada de mi esposo. ¿Se da cuenta? Para mí sigue estando hermoso. Dice Luis, pero si estoy bien arrugadito, no importa. Porque ya no es lo que se ve. Ya no es lo externo lo que se ve. ¿Sí? Ya la dulzura no se está refiriendo a otra cosa, sino a un corazón. Ya lo deseable no está siendo ya en lo físico, sino está siendo en su compañía. ¿Me explico? Porque las cosas van madurando, las cosas van adquiriendo otros valores. Imagínense, si no fuera así, nosotros quedaríamos, después de 3 hijos, ¿no? Que la grasa no se nos quita con nada. ¿Qué hacemos? No, tenemos que desarrollar las cosas internas, ¿sí? Porque eso es verdad. Dice Luis, si usted no le gusta a su esposa cómo está, usted le esculpió. Porque cada hijo esculpió el cuerpo de su esposa, ¿sí? Gracias a que le dio hijos, ya no le puede quitar lo que le dejaron los hijos. Yo a mi hija les digo que hay una película donde hay un chico que ve a la mujer, a la novia, no sé cómo, la ve flaca y es re gorda. Yo le digo a mi hija que Dios hace eso con mi marido. El otro día va de cambio a dar lecciones en la
decís con el papi, dice que te ve diferente. Así me veían los otros, y no era verdad, pero Dios nos decía que me veían los Sí, porque ya no es algo en el que es hermoso. Mire, después de 44 años de casado, yo le puedo decir con toda la certeza en mi corazón que hay cosas hermosísimas que Dios va haciendo y cambia. Y que yo no cambiaría. A mí me dicen, y si Dios te diera la oportunidad de retroceder 20 años atrás, no, porque he sacado una enseñanza de ahí, ¿me explico? Y ha sido buena, y ha sido edificante también. Es cierto, hay cosas difíciles que hemos vivido, pero entonces ¿cómo vamos a admirar o cómo vamos a apreciar las hermosas? Si no ha vivido las feas, si no tuviera un parámetro, ¿cierto? Entonces para poder apreciar las buenas, también tienes que pasar por las malas. Y hemos podido ver lo que Dios ha hecho. La sumisión de la mujer es la de renovar el corazón del hombre. O sea, la misión de la mujer es renovar el corazón del hombre. Mujeres, como dice Salvador Iciarte, que es un hombre, es un escritor y es un hombre cristiano, ¿de qué manera es que se renueve el corazón del esposo? ¿Qué se hace? Con amor, sí, pero póngamelo más práctico. ¿Cómo yo renuevo el corazón de mi esposo? A ver, a lo mejor los hombres tienen que hablar. Sería muy bueno que oír sus sugerencias. Hay un libro llamado Los 5 lenguajes del amor, que da como pauta de cómo se expresa el amor, y hay personas como que sienten que un tipo de expresión de amor va más con ellos, va más afín con ellos. Hay uno que llama tipo de calidad, o porque palabra de afirmación, o porque expresión cariñosa, todo, y después hay otro más. Regalos. Entonces creo que es con esa demostración que a la otra persona le puede recibir ese amor. Pero fíjate que eso es cómo tú puedes percibir que te aman. Los 5 lenguajes son para que tú puedas percibir que te aman y te sientas amado, ¿sí? O sea, actos de servicio, ese es el de mi esposo. O sea, ¿quieres que se sienta amado y apapachado? Yo tengo que hacer actos de servicio para él. Y yo sé que de esa manera es como él se siente amado. Ese es el lenguaje del amor. Pero aquí estás diciendo renovar el corazón del hombre. Así como nos enseñó otra vez en cuanto a la honra también, a la admiración, al respeto. ¿Qué más? Un afecto, el cariño. Yo creo que es cuando puede ver algo en nosotros que ni nosotros mismos vemos. Por ahí cuando logra ver eso que Dios sí depositó en nosotros y que por ahí nosotros mismos en las circunstancias o en ciertos momentos de la vida no lo vemos porque estamos como cegados y ella lo puede ver. Yo creo que esas cosas sí, porque es renovar, ¿sí? O sea, renovar es algo que estaba pero que a lo mejor ya no se ha percatado. Entonces, resaltar. Y es eso, es exactamente eso, Lucho. El que en ocasiones el hombre, y más el hombre, se exige mayores cosas, mayores desafíos, mayores retos, mayor demanda, ¿sí? Porque los hijos van creciendo y las demandas van creciendo. Ahorita tu bebé no te pide nada, pero espérate a que esté en la escuela y que vaya al secundario y entonces a llorar, ¿no? Entonces, en esa sinergia que de la misma vida hay cosas que se nos pierden y que las tenemos, ¿sí? Sí, Sandy. Creo que una de las cosas de cómo renovar el corazón en un varón es
que a través de la palabra, decirle lo importante que es su esfuerzo para la casa, para sus hijos, recordarle lo importante que es a cada instante y diciéndole el rol, la ubicación, lo que es la familia y diciéndoselo continuamente. Sí. Que las cosas comunes no pasen a ser, no, sino que cada detalle que tiene es tan importante. Sí, yo creo que... De conocerlo. Exacto. Y yo creo que es importante cuando se hacen, ¿sí? Porque a veces damos por hecho que a lo mejor él hizo un doble esfuerzo, ¿sí? Para lograr algo, para traer o dar unas vacaciones. Y disfrutamos las vacaciones, y nos vamos todos juntos, y los disfrutamos todos. Pero nunca hay palabras de agradecimiento. ¿Sí? Y decirlo. A mí eso me encanta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algo que debemos, si bien el papá hace todo el esfuerzo y todo para hacerlo, qué importante es que el hijo sepa también ser agradecido y reconocer que el papi se esforzó para que nosotros podamos disfrutar de un tiempo de vacaciones. ¿Sí? De una ida al río. A lo mejor es algo muy cotidiano, pero de una ida al río. Y que ese tiempo él está enfocado en que se la disfruten, en que hagan, en estar ahí con ellos, pero que los hijos sepan también. ¿Sí? Que los hijos sepan. ¿Cuántas veces vemos? Me llamó a mí la atención porque uno de mis hijos, con tanta tensión de trabajo y todo, tuvo un preinfarto, imagínense. 29 años. Y nosotros ya veníamos diciéndole, tranquilo, estás muy acelerado, estás muy apresivo, eres muy perfeccionista. Y bueno, su trabajo lo pide, lo exige. Pero nosotros empezamos a verlo y su papá le empezó a decir, hijito, tienes que tener más tiempo relajados, tienes que tener más tiempo de tranquilidad, tranquilo, no pasa nada, las cosas salen adelante, dile al Señor que te ayude, que te dé la habilidad, que te dé la agilidad, que te dé la destreza, que te aporte los tiempos para lograr las metas que tienes que hacer. O sea, venía su papá diciéndoselo y diciéndole, pero bueno, como buen hijo, ¿verdad? Y por aquí y por acá. Y en una de esas se puso mal, nos habla la esposa y le dice a mi esposo, no me digas nada, llévatelo al hospital. Pero ahorita, llévatelo al hospital. Llega al hospital y luego lo ven y inmediatamente, sin decirle nada, lo internan, le ponen suero y aquel no sabía ni qué, ¿no? De que le da un miedo a los piquetes y todo. Pues ni permiso le pidieron. Y mi nuera también se dice, ay, doña Paula, yo me asusté mucho y dije, ¿qué está pasando? Pues estaba enferma. Y entonces llegó el doctor y le dijo, miren, jovencitos, durante este mes he tenido 6 muertes de jóvenes a causa de la demanda tan tremenda que los hacen tener ese tipo de empresas como en la que tú trabajas. Ayer se me murió un joven de 27 años de edad y no lo pude sacar de la empresa. Así es que le dijo, tú sabes, tienes 3 chiquitos, son muy jóvenes y yo creo que ninguna empresa vale que le dejes la vida. Y le dije, ¿y qué has hecho? Mira, segura la tienes, te mueres y te vas con el Señor. Esa segura la tienes. Y los que se quedan a causa de algo que tú no supiste mediar, no supiste tener una buena mayordomía del tiempo, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí ya se asustó, ¿verdad? Ahí sí ya dijo, no mamá,
ya bajé muchas cosas, ya delegué muchas cosas, ya tengo, le dije, qué bueno, porque tú no me preocupas, me preocupan tus hijos y tu esposa. ¿Sí? Bueno, ahorita regresamos, vamos a seguir con esta misma clase porque les voy a dar varias clases.